A veces llueve adentro y me amparo en la lluvia para refugiarme, para hurgarme en lo más hondo, para caer del todo dentro mío y así vivir ese único instante verdadero de amor sin reparos, de un bautismo sin lágrimas. Después no recuerdo dónde estaba, la ropa que tenía, si estaba seca o mojada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos grabando Dos Lectores desde este lugar que es mágico, es un lugar precioso en San José del Rincón, es la Quinta Don Antonio y bueno, no se puede creer el jardín que tiene, así que queríamos aprovecharlo y queríamos aprovecharlo con un gestor cultural y con una persona que ha elegido la poesía como el camino, ha elegido difundir poesía como el camino para fortalecer una cultura. Estoy con Rafael del Castillo, el editor de la revista Ulrica. ¿Cómo te va, Rafael? Bienvenido a Dos Lectores. Pues también encantado con el ámbito y con este espacio tan hermoso y con la poesía que he podido con la que he podido estar en contacto aquí en Argentina y en Santa Fe. ¿Cuándo llegaron a Argentina? Llegamos el 29 de noviembre. Ajá. Sí, y estamos como muy pendientes de realizar actividades. Está bien. Che, Rafael, ¿cómo surge Ulrica? Yo le cuento a la gente, Ulrica es una revista colombiana que es una empresa que trata de reunir voces de poetas de toda Latinoamérica. Así que es un emprendimiento de un pluralismo inmenso y de un buen gusto especial, porque ahora vamos a mostrar algunos capítulos, algunos ejemplares de Ulrica y van a ver qué bonita publicación. ¿Cómo surge Ulrica? Bueno, Ulrica nace en 1992 como una revista universitaria dedicada a la difusión de la poesía de los jóvenes pues poco a poco comienza a entablar diálogo con poetas de toda Iberoamérica, de suerte que comenzamos a hacer un festival, el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, y pues hemos entablado un diálogo muy fructífero con poetas sobre todo de Argentina, de México, de España. Sí, estaba mirando que hay, les muestro, este es el último número, ¿no? Sí. Hay gente de Costa Rica, de Cuba, de El Salvador. ¿Sí? Es muy, muy interesante. Depende de la universidad de... Iniciamos con la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, pero es en este momento una revista independiente y me había equivocado. La revista nace en 1981, en 92 nace el festival. La revista está cumpliendo en este sentido 40 años. Bien. Y bueno, ese es como el motivo que nos ha traído a Argentina, porque pues es una deuda de honor. Ulrica nace de un cuento de Borges. Dicen que es el único cuento explícitamente de amor de Borges. Y bueno, nos tocó cuando teníamos 21 años y comenzamos a hacer una revista que se llamaba Ulrica. Después, hace 10 años se vincula una argentina, Eugenia Gorriño, de Villa Constitución, de Rosario. Sí, estaba recién dándonos unas manos con el tema del agua. Y que ha incentivado muchísimo y ha logrado darle mucha fortaleza a nuestra revista en los últimos 10 años que venimos trabajando con ella. Entonces son deudas definitivas. Borges, Eugenia Gorriño, y precisamente que este año el país invitado al festival
que organiza la revista fue precisamente Argentina. Ujú. Después, con base en esa idea, hicimos una, no antología, sino una muestra de todos los poetas que a lo largo de 30 años nos han acompañado en el festival. Poetas argentinos que nos han acompañado en el festival, lo cual, como son nuestros, hay una mirada muy especial con respecto a ciertos países, España, México y Argentina, porque hay poetas de mucha calidad. Entonces hicimos una selección, un libro que se llama Panorama de la Poesía Argentina Actual, que no nos permitió, con esa afluencia y ese diálogo amoroso que se ha venido dando, hacer un solo tomo, nos tocó hacer 2 tomos, y ya estamos pensando en hacer 3 tomos porque ese diálogo no puede acabar así tan abruptamente. Les cuento a los chicos, les cuento a las personas que nos están escuchando, los 2 tomos de poesía de las que habla Rafael son preciosos, es una antología de libros chiquitos, muy linda, muy bellamente editada, y que reúne las voces más representativas de nuestra América hispana. Hay trabajos de, el gestor también de la llegada de Rafael y de su señora y demás, de Héctor Berenguer acá a Santa Fe, ha sido Néstor Fenoglio, que nos ha visitado varias veces en el programa. Es un excelente poeta argentino, un excelente poeta santafesino y un tipazo y un amigo, así que él también nos ha ayudado para que este encuentro se lleve a cabo. Decime, Rafael, ya antes del corte te quería decir, ¿por qué la poesía? ¿Cuál fue? Porque ahora estamos viviendo en un mundo en donde la narrativa es como que está superando o está, avasallando a otras formas literarias. Y ustedes empiezan esta epopeya, porque la verdad que es una postura bastante valiente, publicar poesía en un tiempo donde cada vez se lee menos poesía. Bueno, yo creo que obedece a algo que es absolutamente evidente, y que, a pesar de que, como tú dices, los narradores y la narrativa y la novela tienen la fuerza, los narradores también son conscientes de que la poesía, que si su obra tiene fuerza y validez, es porque está cargada de poesía. Nosotros tenemos grandes amigos narradores. Puedo mencionar un colombiano, para no ser cansón, con Gabriel García Márquez. Puedo mencionar un colombiano que se llama Evelio José Rosero, publicado aquí en Argentina, circulando mucho en Buenos Aires, en Rosario. Ha venido a presentar su obra. Es un gran narrador, pero también consciente de la carga de poesía que necesita la narrativa. De suerte que para nosotros, Evelio Rosero es también un poeta. Nosotros hacemos todos los años en el festival un evento que se llama Homenaje a un poeta, desde hace 30 años. Y uno de los últimos homenajes ha sido para Evelio Rosero, que es un narrador, y para nosotros un poeta como García Márquez. Un verdadero narrador tiene que ser un poeta. Un verdadero narrador tiene que ser un poeta, es verdad. Entonces, pues ese diálogo sí se viene dando, y nosotros enfatizamos el asunto de la poesía porque sin ella el discurrir humano no nos parece, válido, humano, a pesar de la redundancia. Fieramente humano, como dijera Góngora. Sí. Hacemos un cortecito chiquitito y volvemos, seguimos charlando con Rafael y con este patio que es una belleza. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas, con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar.
Bueno, un poema de un libro publicado recién en México por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se llama Mal Genio. Palabras escuchadas en un café de barrio. ¿Quién me podría haber dicho que alguien iba a llorar por mí recorriendo las calles de Berlín Oriental? Por mí, que sin lamentarlo mucho, soy solo un hombre de este barrio y nada sé de viajes, de países lejanos o aeropuertos. Por mí, que apenas sí he sido pasajero de este viejo café. Tarde a tarde, en medio de la lluvia o iluminados por el sol del ocaso, mis amigos y yo escuchamos con una extraña nostalgia tristes cantos que hablan solo de despedidas, cantos de viajes con los cuales mojamos como con una lágrima la reseca piel del tedio, cantos para entonar sentados a una mesa. Cuando llega la noche y nuestro barco iluminado empieza a oscilar dulcemente sobre el barrio, los viejos marineros de la quietud, viendo brillar el faro de la alegría, brindamos con los desconocidos mientras les pedimos que nos cuenten la historia de sus viajes. ¿Quién me podría haber dicho que alguien iba a llorar por mí recorriendo las calles de Berlín Oriental? Por mí, que nunca he conjugado verbos como partir o como retornar. Por mí, que ahora celebro con este torpe canto el ser tan solo un hombre de su barrio, aunque a estas alturas de la noche ya no recuerde quién. Un carpintero en su rincón tal vez, un zapatero o un mecánico, o quizás aquel sastre que ve pasar los años y los años arrullado por la ronca voz de un viejo aparato de radio. ¿Quién me podría haber dicho que alguien iba a llorar por mí recorriendo las calles de Berlín Oriental? Por mí, que a duras penas mascullo el idioma de los viejos, y acaso solo sea este puñado de versos, esta conversación en español con los últimos pasajeros del café. Qué bonito, Rafael. Vamos a mostrar tu libro, Esto lo sacaste en México. Sí, la Universidad de Nuevo León es la editora. Decime, Rafael, si la gente quiere buscar Ulrica en la web, ¿dónde tiene que entrar? www.poesiabogotá.org, y ahí pueden tener información sobre el festival, tienen todas las revistas en PDF, y bueno, se puede iniciar un diálogo. Dale, porque es muy interesante y hay gente que se engancha. ¿Se enganchan los jóvenes con la poesía? Sí, y es como nuestro fortín más, querido. Tenemos fuera del festival, hacemos un evento que se llama Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá. Es un evento también de carácter internacional. Llevamos 11 o 12 o 13 eventos ya con estas jornadas, y en ellas pues nos centramos mucho en la motivación de los jóvenes, por ahora de nuestro país, pero pues con esto de la virtualidad pues yo creo que saltamos en torno al entusiasmo por la poesía y por poetas que para nosotros son claves, y que a veces en el ámbito de la academia los abandonan porque pues todavía no los tienen incluidos en sus programas, aun cuando sean tan grandes como un José Emilio Pacheco, al quien le dedicamos unas jornadas universitarias de poesía, como Nicanor Parra, a quien dedicamos unas jornadas universitarias también, y un poeta nuestro que queremos que también ustedes conozcan, muy interesante, muy iconoclasta, como debe ser un buen poeta, Raúl Gómez Hatton. Yo te agradezco mucho que nos hayas permitido estar un minutito con vos. Viste que este programa es cortito y salen los bloques así muy, muy brevemente. Les recomiendo que entren a poesiabogotá.org. Es una tarea verdaderamente titánica la que hace Rafael, es difundir poesía. Quizás sea la tarea más humilde que puede hacer un editor, que es difundir a los otros. Y además está decirte, Rafael, que las puertas de Dos Lectores va a estar abiertas siempre para vos y para todos los que quieran charlar de literatura. Así que te agradezco mucho que hayas estado en el programa. No, a ustedes. Ha sido todo un placer.
hacemos un bloque y seguimos con otro señor que escribe muy bien. Seguimos en Dos Lectores. Para cerrar el programa quería entrevistar a uno de los poetas que han venido ahora a Santa Fe con el tema del Festival de Poesía de Bogotá, que es un escritor rosarino, un poeta rosarino al cual yo admiro mucho y que bueno, le tenemos que dedicar un programa. Lo que pasa que bueno, no pudimos viajar a Rosario para entrevistarlo, así que aprovechamos para tenerlo un poquitito, que es Héctor Berenguer. ¿Cómo te va? Muy bien, disfrutando de la temperatura agradable. Me alegro. Sí. Che, Héctor, escúchame, una pregunta que te deben haber hecho 50.000 veces, pero que en estos tiempos en donde está todo tan dado vuelta, donde vivimos en momentos tan convulsionados y tan desastre, ¿vos pensás que la poesía puede aliviar un poco la carga trágica del hombre para usarla como supervivencia, como elemento de supervivencia? Bueno, creo que en algunos hombres sí, seguramente. Y que además decir que la humanidad nunca cambió de golpe y que justamente el peso de la vida, como pensaba Ungaretti, está en ese hilo de seda que es la persona. Yo creo que la persona en singular forma la comunidad en general y que estas personas son como abejas ebrias de lo infinito. Finalmente sostienen con su esfuerzo, digamos, la comunidad universal, aunque pareciera sobredimensionado lo que digo, tiene sentido. Cuando uno piensa en un personaje como Rilke, 70, 80 años más tarde tiene vigencia, y como mismo veía en la narrativa poética de él, cómo está vinculado lo que había señalado, narrativa y poética en un mismo discurso. Hay una línea muy delgada en todo esto, pero la poesía apunta indudablemente a la singularidad. Después, si es masiva la poesía, puede ser cuando los autores ya están finados y se vuelven parte del lenguaje colectivo, que ese es el verdadero templo de los poetas, ¿no? Sí. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás publicando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, son varias cosas. Hay muchas cosas que he escrito durante muchos años y después he decidido por mucho tiempo no publicarlas hasta que estuvieran un poco curadas con el tiempo y pudiera darles una mirada mejor. Y sin contar que en el medio me podía morir, cualquier cosa, pero esperé y creo que bueno, ahora después que por lo poco que había escrito o por lo que se conoce de afuera, me habían dado el premio de honor de la Fundación Argentina para la Poesía, yo pienso que ya, inclusive por la edad, llegó la hora de publicar la mayoría de lo que tengo escrito. De publicarlo bien, tal vez a veces es lo más difícil, salir de un escaparate, ¿no? Sobre todo cuando uno conoce el entramado para que pueda salir de una biblioteca o de un escaparate, un libro. Sí, el circuito de producción y de
justamente de dar a conocer lo que hace uno, que ya de por sí es acotado en otros géneros, en la literatura. Bueno, pero la literatura tiene otros caminos. Este es uno, por ejemplo, el Festival de Poesía, los encuentros, acercarnos. Ustedes en Rosario tienen un festival de poesía muy lindo. Sí, además hay otros ciclos y cuestiones también de larga data que, bueno, van sumando entre todos. Ajá. Por la cantidad de habitantes, digamos que se ha aumentado proporcionalmente de manera inusitada la cantidad de escritores, ¿no? Sí. Sí. Vos venís de una tierra en donde hay muy buenos poetas, yo siempre lo digo esto, con características distintas. Todas las ciudades tienen, todas las provincias tienen sus formas de escribir y sus cuestiones, pero Rosario tiene muy buenos poetas. Yo conocí muy poco, los conocí, algunos los frecuenté y demás, y me doy cuenta que tienen una calidad poética muy interesante. Ya vamos a hacer algo desde allá para que la gente de Santa Fe los conozca, porque a veces no nos conocemos entre nosotros, estamos en el mismo gremio y no nos conocemos. Creo que uno de los fundamentos de la revista Ulrica, y que habría que destacar en la figura de Eugenia Gorrido, pues a ver, tengo que fijarme muy bien porque Eugenia es el alma mater de las colecciones de poesía, y es nada menos que la esposa de Rafael. Estuvimos pidiéndole que viniera, que estuviera en el programa, pero bueno, es muy tímida y no pues ella estar. Es un poco la que gestiona esto, y habría que darle el reconocimiento apropiado, porque las mujeres a veces están o sobredimensionadas o infradimensionadas. Hay que ponerla en el lugar que corresponde. Y bueno, salvando eso, lo que decías respecto de Rosario, pues habría que empezar por los escritores mayores de edad, que muchos hemos perdido en este tiempo y que sin duda tienen un trabajo de muchos años, han pasado circunstancias diferentes y habría que darles esa jerarquía. Yo creo que dar vuelta a la copa por el lado más pequeño de una copa es que se derrame la parte más importante, que es la experiencia de los hombres, ¿no? Sobre todo en una época donde hemos sufrido mucho. Muchas pérdidas. Sí. ¿Ayudó el tema Ayudó, no sé. Este año que estuvimos encerrados, este año que vivimos bajo la tierra, dijera María Elena Walsh, ¿ayudó? Y pienso que algunas personas sí. Hablábamos con Eugenia justamente hoy respecto de que cómo habían pasado ellos en Bogotá, encerrados, y cómo habíamos pasado nosotros. Y yo me escapaba en bicicleta a veces cuando podía, ilegalmente, pero iba en bicicleta y era como salir. Pero bueno, en general todos muy encerrados y incomunicados. Pero también se creó como una especie de nervadura de sostenimiento de la poesía, que era, digamos, la virtualidad, y dentro de ese orden la virtualidad trajo voces increíblemente positivas e interacciones con otras estéticas, otras poéticas, y que todavía no se alcanza a dimensionar apropiadamente, pero eso es bueno, es salir de la endogamia. Y de golpe yo veía la afluencia de escritores euroasiáticos, hindúes, chinos, están entre mis contactos, japoneses. Jamás hubiera sucedido eso. Bueno, Facebook, por ejemplo, empezó con los traductores, y al poder leer las traducciones uno ya tiene una idea. Héctor, si la gente quiere buscarte por Facebook, ¿tenés página? Sí, tengo una página, aunque la que tiene más seguidores la tengo que renovar, hace como un año la tengo. Bueno, pero tenés material para leerte. Sí, claro, sí. Puedes ir a Héctor Berenguer Poética o a Poeta. Bien. Sí. Nos vamos, ya cerramos el programa. Yo te despido con mucho cariño, Héctor, me encantó conocerte y vamos a seguir en contacto, pero quiero cerrar con un poema de él. Bueno, voy a hacer uno. Si bien muy va breve. A ser el off del programa, pero también quiero que lea algo por acá. Bueno, acá hay una especie de auto de fe respecto de la poesía. Caminas en un desierto, escuchas cantar a un pájaro. No importa lo imposible que es un pájaro en el desierto, ni siquiera la distancia, y sin embargo estás obligado a convertir la arena en pájaro y el desierto en árbol.
La poesía es esto, un pájaro que canta en el desierto.